saber que te espera un camino lleno de silencio, lleno de también de sorpresas, templos, toris enormes. Ahí está el tori más grande de Japón, más de 90 metros mide. El Kumano Kodo es un camino de varios días y de varias rutas, igual que el Camino de Santiago, pero este es en las montañas de Japón. Vas cruzando bosques hermosos, muy místicos. Llevo 6 horas sin ver a nadie y ver cómo se empieza a poner súper empinado el camino. Llego a ese lugar y era un mirador donde podías alcanzar a ver todo el bosque alrededor de ti, así en una vista panorámica. Nachi es uno de los lugares más impresionantes a los que puedes ir. Al final hay una imagen de un templo naranja con una cascada cayendo detrás que es muy famosa en Japón. Hay onsens, que los onsens son como saunas tradicionales de Japón. Si tienes tatuajes te los tienes que tapar. En algunos te dejan tapártelos, en otros no te puedes meter si tienes tatuajes. Órale. Te puedes salir a los naturales y estás en medio del bosque, abajo de las estrellas. Como que vi un árbol allá medio brillando. Iba yo caminando por el túnel y saliendo del túnel ya vi como el cherry blossom así explotado. Una locura, parece broma, o sea, parece fake. Sí. Aquí un samurái vino a encontrar a Dios en algún momento de su vida, en este preciso camino por el que estoy caminando hace 1000 años. Bienvenidos a Entre Mundos, un podcast de Sondela, una ventana al mundo para conocer mundos diferentes. El día de hoy estoy aquí con Diego. Hermano, un placer. Nos va a platicar una aventura que se aventó por un lugar que le llaman el Camino de Santiago japonés. Pero vamos a dejar que él nos cuente. Diego, ¿cómo fue tu experiencia en el Kumano Kodo? El Kumano Kodo es un camino de varios días y de varias rutas, igual que el Camino de Santiago, pero esto es en las montañas de Japón. Vas cruzando bosques hermosos, muy místicos, muy espirituales. También están llenos de templos estos bosques. Así en medio de las montañas te encuentras toris, te encuentras templitos en los que vas llegando como peregrinando y es un camino muy similar en sentido como de estructura del Camino de Santiago, pero es completamente diferente la experiencia. Entonces se vuelven varios días de caminatas muy profundas, muy retadoras también, o más retadoras que el Camino de Santiago, porque son muchas subidas y muchas bajadas. Vas haciendo hikes, no vas caminando tan plano como en el camino. Y se vuelve un espacio donde conectas mucho con tu interior, donde hay mucho silencio, donde hay mucho espacio entre persona y persona que te vas topando. No está tan lleno de gente, de pueblos, de albergues. Es muy, muy limitado la cantidad de personas que lo pueden hacer por la cantidad de hospedajes que hay, que no son muchos. Entonces tienes la montaña para ti solo en muchos momentos y eso es algo súper interesante. ¿Y en qué zona de Japón está? Está al sur de Osaka. Tienes que tomar un tren desde Osaka y tomando un tren desde Osaka llegas a otro pueblo y empiezas a caminar desde ese pueblito. Ahí, como en el Camino de Santiago, puedes empezar de diferentes partes, hacerlo de diferentes rutas. Hay una que va más por la costa, hay una que atraviesa el bosque. Yo hice una de las más tradicionales, que es atravesar todo el bosque. ¿Y cuántos kilómetros hicieron en total? Como 90 kilómetros más o menos, en 4 días más o menos. O sea, 20 en promedio. 20, más o menos. Sí, más o menos te echas unos 20. Te digo, es diferente al Camino de Santiago, está un poquito más pesado porque pues, son montañas. Entonces vas subiendo y bajando montañas, atravesando los bosques. Digo, es parte de lo que lo hace interesante también, ¿no? Poder estar en medio de esos bosques que muy, muy solos. ¿Y cuál es la mejor época para ir al Kumano Kodo? Yo diría que es primavera u otoño. Que puede ir como desde marzo hasta mayo. Luego en verano tiende a llover más en Japón. De junio, julio y agosto. Llueve más, entonces es mejor en primavera o ya en otoño. Igual en invierno pues hace demasiado frío. Oye, y en el Camino de Santiago, tú puedes mandar tu maleta hasta el siguiente pueblo y nada más cargar con lo esencial. ¿Cómo es la logística en el Kumano Kodo? ¿Tú tienes que cargar tus cosas todo el tiempo? Las puedes cargar igual que en el Camino de Santiago, las puedes mandar también con alguien a que las recoja. Yo hice eso, mandaba mi maleta grande y ya nada más traía mi backpack del día. Ah, muy bien. ¿Y cómo son los hospedajes en el Kumano Kodo?
tengo esta como percepción de que es un lugar como muy japonés, muy tradicional. ¿Qué puede esperar una persona con los hospedajes? Sí es muy tradicional. Sí no hay hoteles tan occidentales. Te tienes que adaptar. O sea, es parte de, también te digo, los pueblos son muy chiquitos, hay muchos límites en cuestión de comodidad o de opciones. Está limitado ese asunto, pero al mismo tiempo es parte de lo que lo hace especial, que es muy tradicional. Son hoteles los que te encuentras, sí cómodos, pero muchas veces que el hospedaje es completamente tradicional japonés, con ¿cómo se llaman? Los futones de como colchones en el piso. Hay onsens, que los onsens son como saunas tradicionales de Japón. Es una experiencia interesante usar un onsen en Japón, un onsen tradicional. Si tienes tatuajes, te los tienes que tapar. En algunos te dejan tapártelos, en otros no te puedes meter si tienes tatuajes. ¿Por qué? Porque están relacionados en la cultura japonesa los tatuajes con delincuencia, con un grupo de delincuentes que antes había, que no me acuerdo cómo se llama. Pero entonces ya se están abriendo más, pero hoy en día hay muchos onsens que no puedes entrar si tienes un tatuaje. Y hay otros que puedes entrar con tatuajes y hay otros que puedes entrar con tatuajes solamente si te los tapas. Te pones como unos curitas grandes, haz de cuenta, dentro de... Y así puedes entrar. Pero pues es una experiencia muy, muy, muy distinta porque para empezar todos están desnudos, o sea, es 100% desnudo. Entonces tienes que entrar, te tienes que bañar primero antes de entrar como es como un jacuzzi. Hay onsens naturales y hay onsens hechos artificiales. Entonces, ahí dentro del Kumano Kodo hay de los dos. Hay unos naturales y hay unos artificiales. Entonces, te puedes salir a los naturales y estás en medio del bosque, abajo de las estrellas, en estas aguas termales, en estas albercas de aguas termales súper calientes. Y es algo súper, súper padre. ¿Y estos onsens a los que te tienes que meter desnudo, es mujeres y hombres o separados? No, separados. Separados, pero los que están en la naturaleza, por ejemplo, el que a mí me tocó, estaban las dos albercas de afuera. Entonces lo que hacías es que te tenías que meter con una como tipo toalla muy delgadita, como para que no salgas completamente desnudo al exterior, más por el tema de las mujeres, ¿no? Que están ahí al lado. Pero pues es bien interesante cómo, no sé, uno a veces trae ideas de que, no sé, ¿verdad? Te da pena o no que te dé pena, pero sientes eso y luego cuando entras entiendes que nadie está pensando en eso. O sea, nadie está... O sea, no sé, nada más o sea, no es como que estás volteando a ver a la gente, ¿sabes? Estás en tu rollo. ¿Tú cuando te salías así como que ya te tapabas ahí o te valía? No, te vale. O sea, bueno, a mí me valía madre. O sea, yo de la alberquita... Es que aparte te bañas enfrente de... O sea, las regaderas están alrededor de la alberca. Ok. Del jacuzzi. Entonces están alrededor y pues te estás bañando como en un medio cubículo, pero pues está abierto, entonces todos te pueden ver. Entonces, si entras, te tienes que dar cuenta de que, a ver, desde antes de entrar me tengo que quitar absolutamente todo y entro y pues no pasa nada. También o sea, te relaja mucho eso. Yo ya lo había hecho en otras ocasiones y ya también te quitas de ideas, de que te digo, de que te están viendo, de que lo que sea. Claro. O sea. Oye, y en el Camino de Santiago, sorry que esté haciendo tanto esta comparación, pero nada más como para entender. En el Camino de Santiago, tú tienes a cada rato un bar en donde te puedes parar, te puedes echar un café, una tortilla de patatas, lo que sea. ¿Cómo es el tema de la comida en este camino japonés? ¿Hay muchas opciones o te tienes que esperar hasta que llegues al siguiente lugar? Está súper limitado el tema de las opciones donde comer, lo que puedes llevar. Mucho es de lo que te tienes que llevar preparado un día antes en el súper o hasta 2 días antes por ocasiones. Lo tienes que tener en cuenta. En los hospedajes normalmente hay box lunches. Entonces te puedes pedir y te mandan comida para que lleves en el camino porque casi no hay restaurantitos en medio de repente te topas alguna cafetería o algo muy, muy chiquito,
pero es mucho, o sea, hay mucho menos infraestructura en el Kumano Kodo que en el Camino de Santiago. Se tiende a comparar mucho los dos caminos porque tienen una como dualidad, una hermandad, perdón, como cultural, que hicieron hasta, ya ves que te dan un certificado por las caminatas, te pueden dar un certificado de la doble peregrinación, son los únicos dos caminos en el mundo que están conectados. Y están conectados más por un tema cultural, o sea, no es de que por qué se conectaron o qué los hace ser similares, simplemente fue una decisión cultural de somos los dos caminos en el mundo que pertenecen a la UNESCO como experiencia y vamos a mezclar esto para que la gente que haga este camino en España sepa que exista este camino en Japón y viceversa, y puedan las personas hacer los dos. O sea, no es un tema tan espiritual, es un tema más como cultural que decidieron hacerlo para promover las dos culturas como al mismo tiempo. ¿Y son bosques de bambús o cómo son los bosques? Yo me acuerdo que cuando llegamos, yo no tenía muchas imágenes en mi mente y iba con mi hermano. Y llegamos al pueblo donde empieza y volteo a ver nada más, empiezo a ver todas las montañas, así veo unos montañones y le digo, no, si nos vamos a poner una chinga. Y me dice, ¿por qué? Y le digo, pues voltea, güey, o sea, son montañas tal cual donde vamos a tener que subirlas y bajarlas para avanzar, o sea, subes montañas, bajas montañas, y pues a ver, se dice fácil, pero pues son subidotas Claro. y luego otras bajadas. Sí se puede hacer, o sea, tampoco es que necesites una condición increíble, pero sí es algo muy como, no sé, es algo muy bonito porque te digo, te vas retando, te vas cansando en algunos puntos y así. Y la vegetación que te vas topando no son bambús, son pinos. No sé qué tipos de pinos sean, porque ya ves que hay muchos y van variando por las regiones, por las diferentes regiones, pero hay muchos pinos, hay árboles muy, muy altos y está muy verde. O sea, te sientes no sé, como en un lugar muy especial. Y haz de cuenta que la cultura japonesa, el papel de la religión en la cultura japonesa ha ido cambiando conforme han ido avanzando los años. El Kumano Kodo tiene 1000 años de existir, poco más de 1000 años. Desde hace 1000 años era un camino que la gente recorría y se hizo muy popular porque era uno de los caminos donde todo tipo de personas en Japón lo podían recorrer. Gente del gobierno japonés, gente samuráis, gente de clase baja. Entonces todos iban caminando este camino por el cual tú puedes hoy ir siguiendo sus pasos, que es lo que lo va haciendo interesante. Y hace 1000 años estaba, digamos que la religión más fuerte era el Shinto en Japón. Y el Shinto lo que va muy de la mano con la naturaleza, o sea que la divinidad del Shinto está muy pegada a la naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? Es que estabas haciendo una conexión directa con la divinidad cuando tú hacías ese camino. Entonces es un camino de conexión muy profundo con Dios para los japoneses, porque esa era su forma de saber quién era Dios en la naturaleza, por el Shinto. Y luego llega el budismo. Entonces se mezcla, en Japón no son budistas o son shintos, hay una mezcla de los dos. Y sobre todo antes que la religión estaba pegada con el Estado. Ahorita ya se hizo un poquito más abierto, ya cada quien va moldeando, pero antes se juntaron estas dos religiones. Entonces los templos que hay en Japón, en el Kumano Kodo, originalmente son shintos, son de esa creencia, pero se mezclaron con el budismo por completo, y el budismo lo que trae son ideas más como de iluminación, renovación espiritual. Entonces la combinación que queda de las dos creencias, de las dos corrientes en el Kumano Kodo, es que es un camino en donde vas a encontrar a Dios y donde vas a renovarte espiritualmente. Entonces es algo súper profundo que te digo que lleva, o sea, se siente esa literal energía milenaria, ancestral, de mística, ya ves cómo los lugares absorben lo que la gente les va a dar. Cuando llegas a lugares religiosos se siente de cierta forma como una energía que va de la mano con esto. Bueno, este bosque se siente cargado con toda esta energía y te digo, y vas muy solo, en mucho silencio, con mucho espacio, con demasiada naturaleza alrededor
y vas llegando y llegas a un templo que está completamente solo y tienes un ratito en ese templo y luego caminas otros kilómetros y llegas a otro templo. Entonces es una experiencia muy bonita, muy cercana a como a la forma de ver la espiritualidad en Japón, cosa que normalmente no se habla tanto. No sé si tú, por ejemplo, tengas muy claro en qué creen, en qué religión son, si son religiosos, si no. Yo sé que hay mucho cristiano ahí. O sea, y el catolicismo está muy presente, pero no tan fuerte. No es No, como no es que. su mayoría. Exacto, no piensas en eso. Sí, hubo una corriente de peregrinos que llegaron a Japón y que rompieron eso. Hay varias películas de eso, de sacerdotes que llegan a Japón y así. Pero no, el cristianismo no es la religión principal. Pero te digo, como que tienen su forma muy única porque es una mezcla de todo lo que han vivido como sociedad y como cultura, las cosas que han ido adoptando. Normalmente antes era como, bueno, ya no soy esto, ahora voy a hacer esto. En Islandia, de que ya no soy tal, ahora me voy a hacer cristiano. O en Inglaterra, igual, de que era católico y ahora nos vamos a ser cristianos, protestantes o así. Como que los estados iban cambiando radicalmente y en Japón no fue así. En Japón fueron integrando, entonces tienen sus propias creencias y su forma de ver la espiritualidad. Y te digo, este bosque por el que atraviesas en la región de Kumano, en Japón es vivir la espiritualidad japonesa que va muy de la mano con la mística y con la naturaleza. Oye, ¿y crees que el hecho de que no tengan una fe como súper sólida en Japón, de que todos crean en esto, haya una gran mayoría, por lo que escucho que me dices, unos creen una cosa, otros otra, y está como muy volátil, afecte en la cultura y cómo son tan fríos y cómo vive cada quien en su mundo? No sé si frío es la palabra para describirlos, creo que son respetuosos culturalmente, pero su cultura no está tan basada en la religión. Y no es tanto de que sea volátil, simplemente es de que no, o sea, te digo, en vez de cambiar radicalmente de un extremo al otro o de una religión a otra, fueron formando su propia combinación entre estas dos. Al principio sí estaba, o al principio me refiero después de que llegó el budismo, que fue hace como 500 años, sí se hizo esta mezcla también de que, ok, en estas cosas creemos que es la mezcla entre el Shinto y el budismo. Y eso fue lo que trascendió. Y ahorita, pues no es una cultura tan religiosa, tan fanática, ¿sabes? En varios sentidos, no nada más en la parte religiosa. Es un poquito más como de formar tus propias opiniones, de tus propias creencias. Sí puede hacer que eso haga que haya más espacio a que cada quien defina sus estándares, por así decirlo, pero culturalmente los tienen muy bien identificados, que es pues el orden, el respeto, todo lo que ya conocemos de esa cultura, y como que le dan más peso a eso, no tanto por un ser divino, sino más por dentro de ti mismo, por ser parte de esta cultura, sabes que tienes que actuar de cierta forma. Oye, y así como en el Camino de Santiago terminas en la Catedral de Santiago de Compostela y es como el fin, todas estas diferentes variaciones del Kumano Kodo terminan en el mismo lugar, ¿o dónde se culmina esto? No tienes que terminar en el mismo lugar, pero sí hay un centro y hay una base que es el pueblo de Hongu. El pueblo de Hongu tiene un templo que es como el templo mayor, que es un templo súper bonito, igual en medio del bosque, pero eso es el centro del camino. Entonces hay mucha gente que va y camina 2 días y llega a ese lugar y luego ya agarra un autobús o agarra algún otro tipo de transporte para irse, porque ahí es donde digamos que termina. Pero la caminata te da mucho más que llegar a Hongu. Hay otro pueblo que es uno de los pueblos más bonitos en los que yo he estado en el mundo, que se llama Nachi. Y en Nachi hay varios templos, no nada más hay uno, hay bastantes templos. Es un pueblo que está construido de templos y hay una cascada, que es la cascada más alta de Japón. Entonces muchos peregrinos terminan su camino en Nachi, perdón. Nachi. Sí, en Nachi. Sí, en Nachi, no Hachi, me confundiste. Con el perro. Hachiko. En Nachi. Nachi es uno de los lugares más impresionantes a los que puedes ir porque se siente la cultura japonesa de una forma desbordante. O sea,
te digo, hay muchos templos muy hermosos, muy grandes, muchas puertas de estas que se llaman toris. Al final hay una imagen de un templo naranja con una cascada cayendo detrás que es muy famosa en Japón, es ahí. Y sí es algo súper bonito, o sea, es como esa mezcla entre naturaleza y cultura y espiritualidad e historia, como que todo junto y lo puedes vivir. Entonces, yo a las personas no les recomendaría que se queden o que terminen su camino en Hongu, sino que se vayan hasta Nachi a caminar. Son 2 días más, los que te toma llegar desde Hongu hasta Nachi, pero valen completamente la pena. Oye, ¿y en el camino puede la gente acampar? ¿O está prohibido? No, en las montañas no puedes acampar. Que está prohibido acampar en las montañas. Me imagino que habrá algún lugar como un camp spot. Si hay varios, sí vi alguna persona que traía su tienda a acampar. Pero no donde tú quieras. No donde tú quieras y sí creo que esté limitado ese tema también. O sea, de servicios y de como lugares para hacerlo y así. ¿Y qué te llevó a ti al Kumano Kodo? A ver, a mí me encanta Japón y me encanta esta parte como espiritual asiática en general, de donde donde no se siente tan religioso, donde se siente más espiritual. Entonces, creo que o sea, es una combinación de muchas cosas que me gustan el Kumano Kodo, que es Japón, la comida, su cultura, todo, la espiritualidad asiática, te digo, como que muy pegado a lo místico, la naturaleza y también la forma de pensar en la naturaleza que te digo que está muy ligada a la divinidad. Los hikes son hikes hermosos, o sea, son árboles enormes que te están rodeando, miles y miles y miles y miles de árboles. Y también la magia del camino, que es lo que te decía, o sea, es una energía que se siente donde tú sabes de que, ok, aquí un samurái vino a encontrar a Dios en algún momento de su vida, en este preciso camino por el que estoy caminando hace 1000 años o hace 800 años. O aquí una familia vino e hizo este camino porque necesitaban una renovación espiritual y aquí encontraron la iluminación a su forma hace 200 años, ¿no? Entonces, como que vas compartiendo y te haces parte de ese camino que es la suma, o de esa energía que es la suma de todas las personas y todas las intenciones que han pasado por ahí. Y cuando yo escucho eso y cuando yo sé que existe este camino como similar al Camino de Santiago, pero en Japón, a mí que me gusta tanto como Japón, dije que no, tengo que hacer eso. Entonces, llegué, superó todas mis expectativas, la verdad. O sea, no llevaba muchas cosas visuales, no me metí a ver muchas fotos, no me metí a ver videos, me salían videos y los bloqueaba porque como para dejarme sorprender, pero aún así superó mucho mis expectativas porque, te digo, me dio un espacio en medio de mi vida y en medio de mi tiempo donde estaba yo solo, en el bosque, en un bosque hermoso, con esta energía rodeándome y donde dices de que, ok, es una experiencia que así como transformó a otras personas, me puede transformar a mí. Entonces, qué me quiere decir el universo o Dios en estos días en los que voy a estar aquí? ¿Y qué necesito callar en mi mente de las cosas que traigo para poder escucharlo? ¿Y ibas con datos telefónicos o preferiste desconectarte? Hay señal en partes del camino, en otras partes del camino no hay señal. De repente yo lo apagaba, pero la verdad es que pues también por el cambio de horario no me llegaban muchos mensajes, o sea, demasiados mensajes, entonces no influyó mucho. Oye, ¿y qué tipo de persona es la que debería de hacer la experiencia del Kumano Kodo? Yo creo que una persona que esté buscando una experiencia de restauración en su vida, una experiencia donde se quiera renovar, no necesariamente que esté en alguna crisis y que necesite una salida de esa crisis, simplemente como alguien que quiere renovar su energía, porque es lo que te hace ese bosque. En Japón tienen un concepto que no me acuerdo cuál es la palabra y la ponemos, pero es un baño de bosque.
y dicen que los doctores recetan a las personas cuando están deprimidas baños de bosque, que es irte a caminar tú solo al bosque sin ningún tipo de distracción. Entonces es parte de su cultura. Y es eso lo que te hace es que vas absorbiendo toda la energía del bosque y vas con eso limpiando la tuya y te vas como acercando a esta renovación de lo que traes tú, ¿no? Entonces, ¿quién debe de ir al Kumano Kodo? Yo creo que una persona que esté dispuesta a caminar, a incomodarse un poco, porque pues tienes que caminar 20 kilómetros en la montaña, no es tan cómodo como irte a tirar a la playa. Pero dentro de esa, digamos, como esfuerzo, incomodidad o ese esfuerzo físico, ese reto físico que tienes enfrente, saber que te espera un camino lleno de silencio, lleno también de sorpresas, porque vas caminando y te encuentras cosas en el camino, piedras, miradores, templos, toris enormes. Ahí está el tori más grande de Japón. El más grande de Japón Sí, está en el Kumano Kodo. más de 90 metros mide. No sé, es una cosa gigante. Entonces, es un camino también que te va sorprendiendo mucho. ¿Sabes cuál es el significado del tori? El tori es el espacio o lo que divide, la división entre el espacio terrenal y lo sagrado. Ah, ok. O sea, como que de un lado es lo terrenal y al siguiente... Ajá, entonces voy entrando a la parte sagrada, que puede ser el templo, Profundo, pero güey. también lo trae como esta parte, en esta parte espiritual también, ¿no? Que es como preparo mi cuerpo para dejar este mundo terrenal en el que estoy, para acceder en un espacio un espacio espiritual donde voy a encontrar a Dios, donde puedo encontrar como esta mística también dentro de mí y así. Y yo he visto que todos los toris son casi siempre el mismo color, ¿no? Naranjas, rojos. No, tienen diferentes colores y diferentes materiales. Hay muchos, digo, están los típicos de Kioto, los naranjas, pero también hay templos rojos y hay templos de madera y hay toris de diferentes tipos. Sí, no tienen que ser de un material o de un color. Ya. Y hay iglesias católicas. No. Ok, entonces no es como el Camino de Santiago, porque el Camino de Santiago es iglesias católicas y es el catolicismo y es el apóstol Santiago, pero esto es otro concepto. No, te digo, o sea, esto de que los hicieron como caminos hermanos fue en el año 2000 o Sí. 2004, algo así, o sea, tiene 20 años y este camino lleva 1000 años. O sea, la historia del Kumano Kodo no tiene nada que ver con la historia del Camino de Santiago. Ya, súper bien. Oye, ¿y qué le recomendarías a una persona que está, oye, no sé si hacer el Camino de Santiago, no sé si el Kumano Kodo? Depende de qué estés buscando. Si buscas silencio, si buscas introspección, si buscas una renovación, yo te diría no tengas duda, vete al Kumano Kodo. Si buscas un poco más digamos, de apertura con otras personas, de conocer otras formas de pensar, de escuchar más cosas, de salirte de tu caja, véate al Camino de Santiago, porque en el Camino de Santiago va mucho de eso, ¿no? De ver personas que lo van haciendo con diferentes propósitos, de diferentes culturas. Todos los pueblos como que ya saben que vienen peregrinos, entonces pues están adaptados a esta como universalidad de la experiencia o de las personas que vienen llegando. Acá no, acá tú te tienes que adaptar a los japoneses. Tú te tienes que adaptar a sus formas, a sus comidas, a sus horarios, a sus forma no sé, de su hospitalidad en los hoteles. Tú te tienes que adaptar por completo, pero una vez adaptándote te deja entrar a ese espacio donde dices, ok, que me estoy adaptando yo y aquí encuentro un silencio y un espacio interno que yo no había encontrado en ningún otro lugar del mundo. Oye, ¿y probaste el sake de ahí? Sí, no sé. El día de que terminamos la caminata, la verdad es que veníamos súper cansados y yo me compré un sake, y haz de cuenta que nos esperamos hasta el último camión y hacía mucho frío. Entonces, y luego ya terminando, o sea, caminando ibas bien, pero cuando te parabas, te daba frío. fresquito. Ajá. ¿Es que en qué mes fuiste tú? En marzo. Ok. Sí, en marzo. Sí. Entonces va saliendo el invierno apenas, entonces... La época de Cherry Blossoms, y hay Cherry Blossoms también.
No hay tantos, hay más en las ciudades. Ok. O sea, son un poquito más al norte. La época de los Cherry Blossoms me tocó ver nada más uno, que El enorme que me enseñaste en la foto. no, el que brillaba. Ok. Un video. Yo estaba en un túnel y de repente como que vi un árbol allá medio brillando. Vamos a poner ese video porque está cañón. Es un árbol que así que empezó a brillar y del celular brillaba todavía más. Y yo grabando y yo, ¿qué es esto? Y lo volteaba a ver. Iba yo caminando por el túnel y saliendo del túnel ya vi como el Cherry Blossom así explotado. Fue el único que vi, pero también una locura. O sea, ese video parece broma, o sea, parece fake. Sí. De la forma en la que brilla un brillo rosa así. Qué impresionante. Entonces estaban esperando el camión el último día y tenían una botella de sake y tenían frío. Y lo único que estaba abierto porque el pueblo cerraba a las 6 y el camión pasaba a las 6:30. Entonces todas las tienditas, todo lo que hacía alrededor ya no había nadie. Y éramos los únicos esperando el camión, que era el último camión del día. Ajá. Y estábamos ahí medio, había viento y estábamos medio refugiados allá afuera como era un baño público. O sea, solamente estaba el baño público de hombres y de mujeres de un lado y había como un pasillito para entrar a ese baño público. Ok. Entonces estábamos ahí refugiados en ese pasillito como para entrar al baño para que no nos estuviera pegando el aire. Y ahí nos echamos un saquecito delicioso que está buenísimo esperando el camión. Llegamos medio mareados Sí. rumbo al hotel después de eso. Qué rico. Sí, pero el saque es delicioso y el saque caliente también a mí me encanta. Sí. Sí. Oye, ¿y cuál es la comida típica del Kumano Kodo? ¿O es la comida japonesa que ves en todo Japón? Es la comida japonesa que ves en todo Japón. No hay tantos como sushis o onigiris, sino son un poquito más como de calditos, con vegetales, así como que más por ese lado, también yo creo que por el clima. Pero sí es súper tradicional, o sea, no te vas a encontrar una hamburguesa. Ok. No hay, ¿sabes? No la O sea, busques. Sí, No hay McDonald's aquí. No hay, literal no hay, ¿sabes? O sea, Pues qué chido. es la diferencia de lo que te decía del total. Camino de Santiago. En el Camino de Santiago te encuentras cosas como más universales, más como para todos. Acá no, acá es lo que hay y es lo que hay y te tienes que adaptar. Oye, ¿qué sientes que vamos a abrir este viaje en Sondela Temple, que es nuestra nueva rama de viajes de wellness? ¿Qué sientes de esta experiencia en particular del Kumano Kodo? Siento que es una experiencia única en el mundo. Siento que es una experiencia muy transformadora y a un nivel incluso como medio inexplicable, porque es algo que se tiene que ir a vivir, que tienes que cruzar esos bosques para entender la profundidad de la cultura, de la experiencia y del mismo silencio de introspección que eso te genera. Y me da mucha emoción saber que va a haber gente que va a vivir esto, porque es un viaje muy, muy complicado de organizar. Incluso para nosotros es muy complicado organizarlo. Ya hicimos los contactos necesarios, ya entendimos cómo funciona todo, pero es un viaje muy difícil de organizar realmente para alguien que no lo ha hecho, para alguien que no va con alguien que lo ha hecho, porque todas las plataformas son japonesas. Los japoneses tienen sus propias formas de hacer las cosas, de entender el mundo, de entenderse entre ellos, y parte de lo que te tienes que adaptar también es a eso mismo, ¿sabes? Entonces es como, ok, como todo está en japonés, ahí con Google te puede, o sea, con internet obviamente que te puedes ayudar a traducir y todo, pero todo es en plataformas japonesas, todo es así. Entonces es un camino no tan accesible para la gente. Y es un camino que estoy seguro que al momento de poder hacerlo un poco más accesible, la gente lo va a buscar y va a decir, yo quiero vivir esto, y lo va a empezar a conocer mejor. Entonces, como nos ha pasado con otros destinos, que dices de que, ok, tal vez alguien ha escuchado de él, ¿no? Y tal vez otras personas no, pero muchas personas no saben cómo hacerlo, y ahí es donde entramos nosotros a ser ese facilitador en medio de, sabemos que existe esto, te ayudamos a que lo puedas vivir. Entonces te digo, me da mucha emoción que las personas lo puedan vivir con Sondela, porque sí es una experiencia sumamente profunda, real, muy como raw también, ¿sabes? O sea, no tan hecha para satisfacer al turista, sino la persona que llega de afuera tiene que
adaptarse a ella y en eso te encuentras algo muy auténtico, muy único y que las personas lo puedan ir a vivir con nosotros, con nuestra ayuda también y con nuestro conocimiento del lugar y con lo que yo fui a conocer, con lo que el equipo investigó antes y después también, como que digo, de que qué fregón poder ser esa herramienta para este camino milenario, antiguo, místico, profundo que existe en el bosque de Japón y nosotros poder ayudar a que más gente lo vea. Me emociona. Un camino de hace más de 1000 años que tenías tantas ganas de ir a conocer para entender la profundidad en donde te tocó pasar por Toris, que es esta separación entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. Y es algo que tanto anhelaba tu corazón. Y quisiera terminar haciéndote una pregunta. ¿Cuál fue tu momento Sondela en el Kumano Kodo? Yo creo que vivir el camino, como la simpleza del camino en los diferentes momentos, para mí como que hizo que se sintiera como que estaba haciendo cumplir un sueño, todo el camino. Pero recuerdo un momento en donde iba caminando yo solo por el bosque. Te digo que el viaje lo hice con mi hermano, pero nos separamos mucho durante el camino, o sea, cada quien iba en su rollo. Y ir caminando en subidas llenas de bosques y en un espacio en donde dije que llevo 6 horas sin ver a nadie. O sea, sé que es por aquí porque hay señas y porque lo que sea, pero llevo unas 6 horas sin ver a absolutamente nadie. Y ver cómo de repente se empieza a poner súper empinado el camino, así de que súper empinado. Y yo dije, ok, se viene una buena subida. Le das, le das, le das, le das a la subida. Y donde estoy terminando la parte de subida veo como porque está muy cerrado el camino, veo como una luz más abierta, una parte del camino abierta. Entonces llego a ese lugar y era un mirador donde podías alcanzar a ver todo el bosque alrededor de ti, así en una vista panorámica de todas las montañas que había ahí. Y fue como, de esto se trata la vida. O sea, a veces la vida te pone cuesta arriba, a veces la vida se pone difícil, a veces le tienes que echar más ganas, a veces no se siente bonito, a veces la subida te cuesta, a veces las situaciones que te están presentando enfrente la vida son difíciles y las tienes que atravesar, ¿sabes? No hay de otra. O sea, si yo me hubiera parado ahí abajo y decir de que hay aquí, ahorita espero a ver que algo más suceda, no, compadrito, tienes que seguirle y tienes que seguir, o sea, tú tienes que sacar esa fuerza donde a veces la encuentras y donde a veces no para poder seguir. Pero siempre después de eso, en el camino y en la vida, va a haber una recompensa. Y esa recompensa fue una de las vistas más bonitas, fue uno de los miradores que estoy seguro que son de esos que se te tatúan en la memoria y que no te vas a olvidar nunca de lo que viste. Y así es la vida también, ¿sabes? Es como decir, a ver, se me está poniendo difícil, tengo que subir esta parte, me va a costar un poquito más, pero estoy seguro que terminando esta subida va a haber algo ahí esperándome, que tal vez no sé qué es y no sé cómo se va a ver y no sé cómo se va a llamar, porque yo no sabía cómo se iba a ver esa vista, yo nada más entendí que ahí había un mirador por la luz que estaba entrando, pero confío en que si sigo este camino y si lo recorro, va a llegar un momento en donde voy a voltear a ver la subida y donde voy a voltear a ver al frente y donde voy a decir cómo valió la pena. Y que después del mirador puede llegar otra cuesta. O sea que tanto la cuesta pasa como los miradores bonitos pasan. Y como dices, es continuar. Pero no todo es para siempre. This too shall pass. This too shall pass. Pues tatúatelo, pero en la mente, si no, no te dejan meterte al onsen. Sí, ya sé. No, pues No. qué chula, hermano. Muchas gracias por compartirlo. Me emocionó muchísimo. La verdad es que a mí como que no me llamaba mucho la atención. Pero cuando me empezaste a contar eso del bosque y no viste a nadie en 6 horas y silencio absoluto y alguien que está buscando como profundizar mucho,
ya me dieron ganas de ir. Es un espacio, como te digo, muy único, o sea, muy especial, donde junto con todo lo que complementa la experiencia, como la energía, como la cultura, como todo lo que lo rodea, te pone a ti en medio de una montaña en Japón, tú solo, y es un espacio donde normalmente no te encuentras o donde normalmente no lo tienes. Claro, y es una cara de Japón que muchas veces la gente no ve. Japón está bien de moda, pero ¿a quién conoces que haga cosas que no sea Tokio, Kioto, Osaka, Nara? Entonces, está esta parte súper hermosa, ¿verdad? Dentro de las muchas otras que tiene Japón. Sí. Yo, de chiquito, antes de ir a Japón, mi pensamiento de Japón era Karate Kid, donde vivía Miyagi, los bonsáis y el bosque, y luego la película del último samurái. No era tanto las ciudades, que es lo que ahorita está de moda. ¿Qué le dirías a una persona que está enamorada de la ciudad de Japón y que no conoce esta parte? Que es una cara completamente diferente a las ciudades, que cada una tiene su magia impresionante, o sea, las partes de la ciudad de Japón también se siente hermoso, pero les diría, si ya fueron a Japón, les diría que piensen en los alrededores de Kioto, cuando les tocó salirse un poquito de la ciudad y que fueron al templo, que fueron al bosque de bambú, que fueron a Fushimi Nara allá con los toris naranjas, que cuando sintieron esa conexión mística, que dices, ok, aquí hay bosque, aquí ya no estoy en medio de Tokio, en medio del caos o en medio de todo el movimiento, de toda esta energía tan fregona que también tiene la ciudad, pero cuando sintieron esa tranquilidad y esa paz de decir, ok, o sea, Aquí es diferente. Aquí es distinto. Bueno, eso multiplíquenlo por 150 y eso es lo que se pueden esperar en el Kumano Kodo, porque eso es el Kumano Kodo, ¿sabes? O sea, esa energía de ese bosque. Entonces, si es alguien que no ha ido a Japón, le diría que complemente el viaje, porque las dos partes son muy bonitas. Si es alguien que ya fue, te diría es un viaje completamente diferente a lo que ya viviste y que también vale muchísimo la pena conocer, porque así como las ciudades de Japón son únicas, el bosque de Japón y la cultura y la espiritualidad de Japón también es súper única. No, si de por sí estas ciudades nunca te las terminas, ya conociendo esta otra parte, güey, ya me metiste una preocupación más, güey, que no sabía que tenía. Y sí, vamos ya a comprar el vuelo. Vámonos. No, pues, mi Diego, muchas gracias. Gracias por compartirlo. Y se viene excelente esta experiencia con Sondela Temple. Sí, lo van a poder vivir completo y a su ritmo y a su forma también. Excelente. Pues muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en el Kumano Kodo. Vamos a estar en silencio un poquito, pero bien conectados. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos. Gracias, hermano.